Pues lo dejamos así. Bien. Espero que ya lo estéis viendo en pantalla. El principio de lo que decíamos, ¿no? De las 3 etapas de la mujer. Y aquí decía que lo vamos a ver muy, muy sucinto, ¿no? Muy poquita cosa, pero sí como ve a la mujer cómo previene desde etapas muy tempranas y cómo actúa la MTC en todo este tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las patologías y cómo debemos cuidar para no llegar a esas patologías? Porque eso es bueno, pues la palabra o en being, que significa ginecología, el estudio de las enfermedades de la mujer. Una de las características en el desarrollo de toda esta medicina es que fue muy complejo llegar a conocer cómo funcionaba el cuerpo de la mujer, porque dicen no sé si las leyendas o los antiguos libros, que la mujer se ponía detrás de un biombo y solo sacaba su mano para que el médico pudiera tomarle el pulso, pero ni siquiera podía hacer preguntas a la mujer. Todo debía saberlo a través del pulso. Imaginaos la dificultad que tenía que conllevar aquello. Con lo cual se desarrolla a la vez, ¿no? Y gracias a todo ello, el diagnóstico por el pulso. Decían que tratar a una mujer era 10 veces más dificultoso que tratar a un hombre, porque con el hombre sí podían hablar. En principio y en general, ¿qué sustancias son las que intervienen en todo este complejo mundo nuestro que es el tratamiento de las patologías ginecológicas? Evidentemente, en medicina china siempre hay que empezar por el qin, por la esencia. La esencia va a convertirse en el yuan qi, llevada a cabo por el min men, por el fuego de riñón, ¿no? Y existe algo que se llama el qian qi, que es el factor sexual que llamaríamos aquí, ¿no? En la mujer aplica la medicina china unos periodos de 7 años y en el hombre de 8 años. Bueno, pues realmente coincide con aquello que aquí en Occidente siempre se ha hecho, que el hombre ha de ser un año o dos, digamos, más mayor en cuanto a edad que la mujer. Siempre decimos, oye, el hombre parece que siempre nos emparejamos con alguien mayor que nosotros, ¿no? Un par de años. Pues la medicina china también lo contempla, por algo será. Este factor Qian va a llevarnos, influye tanto en el crecimiento, en el desarrollo y sobre todo en la reproducción del ser humano. Viene del chi renal hereditario, es decir, del yuan chi, del que hablábamos anteriormente. Y gracias a la nutrición, esta sustancia se va madurando o va decayendo con el tiempo hasta que llega a desaparecer. En la mujer se llama menopausia, en el hombre andropausia. Otra sustancia vital en el ser humano, el chi, la energía, que además produce transporte de sustancias, contención, por ejemplo, de la sangre en los vasos sanguíneos y la transformación de muchísimas cosas, puesto que, al menos para mí personalmente, es lo que genera, digamos, la función de cada órgano, porque el chi, hay un chi muy general, una energía general, incluso yo me atrevo a decir macrocósmica, luego microcósmica, y luego cada órgano tiene su chi, su función específica, que sin esta energía pues no podría llevarlo a cabo, ¿no? Y la otra parte fundamental del ser humano es la sangre. La mujer, pues yo digo que somos pura sangre. ¿Por qué? Porque todos nuestros ciclos tienen que ver con lo que es la menstruación, el sangrado menstrual. Es el fundamento de esta menstruación.
A la vez la sangre pues nutre los tejidos, humedece y nutre uno de ellos que es vital, el endometrio. Sin él no va a haber la implantación del feto. La sangre también ayuda, claro, al desarrollo del feto. ¿Por qué? Porque lleva todos los nutrientes. Y después la lactancia. ¿Por qué lactancia? Porque la medicina china dice que la sangre natural o normalmente usada para la menstruación se convierte en leche. Si es un poco, he visto aquí una cara, es un poco una entelequia, hay algo difícil de comprender, de ver, ¿no? Como tal. Pero bueno, como definición es así. Y realmente, si os dais cuenta, la mujer cuando está dando de mamar a su hijo no tiene menstruación. Hasta llegado un momento, pero que mínimo son 8 meses, 9, que mientras hay lactancia no hay menstruación. De ahí debe venir el concepto de que la sangre se ha convertido en leche. Tiene su lógica, pues para preservarnos un poquito, porque si tuviéramos menstruación y lactancia acaban con nosotros. Un hijo acaba definitivamente con nosotros. Va a ser demasiada, sí, se llevaría demasiada esencia, ¿no? Y terminaríamos fatal. Luego sí que tiene un principio pues muy parecido a lo que nos ocurre, evidentemente. No vemos el interior de todo eso, no lo podemos explicar, a lo mejor no, pero sí ocurre. El yin renal, que al final es el yin primordial, alojado en el riñón, que nutre e hidrata todo nuestro cuerpo, revestimiento del útero y las secreciones. Tanto el esperma como los óvulos, digamos que tienen naturaleza yin. Y el yang de riñón es el que da la fuerza de transformación. Por ejemplo, esa fuerza de transformación de la sangre de la menstruación en leche para el bebé. Calienta y facilita cualquier movimiento. Aquí os pongo simplemente uno de los meridianos, digamos que el que más asociamos, ¿no?, con todo este proceso de la mujer, el REM-MAI, porque es, según traducción, es el meridiano concepción, también significa el encargo, y es además el mar de los yin, es el más yin. ¿Por qué? Porque lleva toda la sangre, que además comparte terreno, territorio, con un cruce con el mar de la sangre, el otro gran meridiano, de una terrible influencia para nosotros, que echó mal, el mar de la sangre. Sin él, pues difícilmente íbamos a hidratar ese endometrio, íbamos a nutrir al feto. Así que John Bai se asocia, digamos, con REM-MAI para poder hacer todos estos procesos. Regula la menstruación, REM-MAI. Es vital para la fertilidad, para la concepción, embarazo, parto y menopausia. Puntos, bueno, más destacables tal vez el de comienzo. Nace en lo que es iba a decir, hacia Chihai, bueno, pues digamos que en el bajo abdomen, pero su principio como meridiano está en REN 1. Muy cercano a Dumai, que Dumai es el meridiano más yang del cuerpo. Ambos dos se manifiestan en abajo y van como muy de la mano. Los puntos REN 3 y REN 4 son muy importantes, están sobre el abdomen. Para cualquier cuestión femenina son vitales a la hora de punturar. REM-MAI 4 coincide o hay una conexión con un punto de DUMAI 4 que es Min-Men. Este punto al final va a ser la conexión entre el yin y el yang. Y por eso decíamos antes que el yang renal
apoya todas las transformaciones, apoya todos los movimientos. Es el punto de UMAI 4 y REM 4 también, ¿no? Es el punto de REM-MAI. En otro punto cercano al ombligo, está muy cercano, es el cruce con el otro meridiano vital para la mujer, Chon-Mai, el mar de la sangre, por ejemplo, se cruza ahí. También se cruzan otro meridiano muy especial, Yin-Wei, un meridiano extraordinario, se cruza a nivel de la garganta. Bueno, y termina más o menos, ¿no? Digamos que en las encías inferiores. Todo este meridiano tendrá algo que ver con todos nuestros procesos. Bueno, esto es una... En esta diapositiva podéis ver, bueno, la situación evidentemente de los riñones, y en el centro está ese punto de confluencia de Dumai 4. Decía que la medicina china holística total tiene que ver a la mujer desde el principio. Siempre, evidentemente, aquí estamos en medicina china, pues se habla de las patologías, pero curiosamente la medicina, lo que hace China, lo que hace mucho es la prevención, con lo cual, desde que somos niñas, desde antes de que nos aparezca nuestra primera regla, la menarquia, tendríamos que tener muy en cuenta pues esta prevención. La prevención, ¿en qué cosas podemos tener esa prevención? Buenas tardes, pasan, por favor. Ante todo, en la alimentación. Los chinos dicen que la primera medicina, el primer medicamento, es la comida. Ellos tienen muy en cuenta todo aquello que está a su alrededor. Y hace frío, hace calor fuera, según la temperatura que haga en el exterior, nosotros vamos a necesitar ese alimento frío o caliente. Si hace frío, come caliente, no tomes, por ejemplo, ensaladas, pero si hace calor, bueno, te puedes permitir el lujo de tomarte sandía, evidentemente. Digo sandía porque, bueno, es en el calor, humecta, es como un suero, digamos, te da muchas sustancias, ¿no? Pero aquí yo creo que últimamente más no tenemos en cuenta esta asociación, ¿no? Y hasta en invierno, por ejemplo, cenamos una rica ensalada. Bueno, pues eso es nefasto para todo nuestro sistema hormonal y para el útero es horroroso. Aquí, otra cosa, los hábitos, el sueño, los biorritmos. Está claro que cada vez se está como desregulando más, ¿no? El sueño. La gente está durmiendo peor. Pues sí, los problemas nos afectan a todos. Pero además, como nos están bombardeando permanentemente y entramos, como yo digo, al trapo, miramos desde el móvil, la tele, demás, nos vamos a enterar siempre de todo lo malo que ocurre. Pues nos vamos a la cama con una sensación de angustia vital que nos impide a lo mejor dormir. El trabajo, bueno, pues nada puedo decir al respecto, pero sí que es verdad que vivimos para trabajar. Ya no vamos a trabajar para después poder vivir. Se está viviendo, por lo que yo veo, en el trabajo, o sea, trabajando simplemente. Es lo único importante en la vida. Ejercicio está muy bien, pero hay unas reglas de oro en la medicina china. Y es que el ejercicio se hace por la mañana. Por la mañana hay ciertos ejercicios, pero para favorecer el sueño, la relajación. Pero nunca, por ejemplo, vayas a correr por la tarde. Es una cuestión ¿qué es lo que se está haciendo? Ir al gimnasio o a correr cuando hemos terminado de trabajar. Tú no debes o no puedes activar el cuerpo
cuando le ha llegado su momento de relajación, de pausa. ¿Por qué te activas? Algo estás desequilibrando. Bueno, pues es lo que estamos haciendo. Luego, después costará. Aunque dicen, no, es que así suelto pues toda la presión del día, el estrés, y luego duermo mejor. Bueno, sí, pero no. Puede que sea verdad que duermas bien, pero también es verdad que te has cargado muchísimo yin de tu persona, de tu cuerpo. Puedes estar activo, claro, a menor yin, más yang. Puedes estar activo haciendo ejercicio, pero con el paso de los tiempos te darás cuenta de que has estropeado bastante tu yin. Algo que antes se decía mucho o que se llevaba a cabo, y era, por ejemplo, cuando tenemos ya las menstruaciones, el pelo mojado, algo tan tonto como el pelo mojado. Recuerdo a mi abuela, ¿no?, diciéndomelo, no salgas a la calle con el pelo mojado cuando estés. Es verdad, cogemos mucho frío interno con el pelo mojado. Ese frío va derechito al útero, hace un útero frío y eso tiene sus consecuencias. Andar descalza es el mismo principio, pero a través de los pies. En los pies está el principio del meridiano del riñón. El Tianqi, el factor sexual, está alojado, digamos, en el riñón. Si empieza a entrar frío desde abajo, a través de los pies, hacia nuestro Tianqi, nuestro factor sexual, igualmente lo va a dejar frío. Algo que está en frío, no hay bacteria que proliferen. En un glaciar, con lo cual va a ser bastante más difícil quedarte en estado si tienes un útero frío. También es cierto que aquí no abrigamos bien ya ni las piernas, por ejemplo, ni las lumbares. Yo digo que la moda actualmente se está encargando de hacernos enfermar a la mujer, porque precisamente está poniendo a la exposición de cualquier temperatura partes vitales en nosotras, que es ombligo, que son lumbares, que son tobillos. En todos ellos pasan los meridianos que van o zonas que van a hacer que precisamente nuestras menstruaciones sean buenas y que nuestra fertilidad también se pueda llevar a cabo sin problemas. Con lo cual la moda de hoy va en contra de la mujer. Lo siento. Prevención, bueno, también tiene mucho que ver a través de los años el número de embarazos o de abortos. ¿Por qué lo meto en la prevención? Pues evidentemente por todos los sistemas que hay de fertilidad. Es un tema muy largo y arduo en el cual no voy a entrar ahora, evidentemente no. Pero sí que es cierto que con todas las técnicas de fertilidad, pues la mujer está sometida a muchos abortos. Y la medicina china dice que un aborto, con un aborto se pierden 7 veces más esencia que con un hijo, con un embarazo. Así que esas inseminaciones, que son 4, 5, 6, 7 veces, pero no llegan a término, esos embarazos, aunque sean químicos simplemente, da igual. La mujer ha tenido todo un proceso hormonal y va a perder mucha sustancia y va a envejecer antes y peor. Personalmente, lo veo así. Bueno, el primer gran paso en la mujer, la menarquia. Normalmente, bueno, en Occidente parece ser adelantando el año, ¿no?, de la primera menarquia. Antes estaba sobre los 14 años, a los 12, pero bueno, entre los 12 y 14 años es una edad normal, ¿no?, para tener la primera menstruación. En esta menstruación,
pues ¿qué órganos estarán implicados? El riñón, evidentemente, porque tiene lo que hemos hablado, el tianqi, tiene la esencia, el fuego de Minmen, que es el origen de ese chi que nos va a hacer transformar muchas cosas durante todos nuestros procesos, ¿no? El hígado es el almacén de la sangre. Luego el hígado es vital también en nosotras. El bazo es el origen del chi y de la sangre. El corazón, pues mueve la sangre. Y el estómago es vital por muchas razones, pero una de ellas y la más importante es porque durante, digamos, todo el recorrido del meridiano de estómago va cruzándose con Chon Mai. Evidentemente el estómago es quien transforma, bueno, bajo estómago, ¿no? Para la medicina china transforma y transporta los alimentos. Si la sangre no se estuviera cruzando con el mar de la sangre, ¿qué iba a transportar? Nada. El uno transforma, de a Chon Mai, se van cruzando, van cogiendo, son vitales para la vida, ¿no? Y ya entrando en alguna patología, por ejemplo, ¿no? Porque la verdad es que lo ideal sería que nuestras menstruaciones fueran sin dolor, perfectas, maravillosas, de duración, pero eso no es así. Entonces, una de las más comunes aquí es el síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual conlleva, por ejemplo, ese cambio de carácter. Nosotros lo que más notamos, las mujeres, es el cambio de carácter, la irritabilidad, el por favor dejarme en paz, que estoy muy nerviosa, ¿no? Eso por un lado. O la sensación de molestias en las mamas. Pero como antes os dije, ¿qué factores pueden estar influyendo en estos síndromes, ¿no? Que empezaremos a ver? Pues, por ejemplo, la tensión emocional. Aquí ya empezamos con uno de los grandes problemas, cómo gestionar emociones. Cuanto más se habla de ello, yo creo que menos sabemos cómo hacerlo. Cada día hay más formas de hacerlo y cada día ves más problemas de las personas con la gestión de emociones. Entonces, ese no digerir ciertas emociones va a hacer que el chi de hígado se estanque. Con lo cual, si nuestro chi se estanca, la sangre, que van juntos inexorablemente, chi y sangre van juntos. Una sangre sin chi, sin funcionamiento, no se va a mover, con lo cual vamos a estar muertos, que decía Jaelian. Y un chi sin la base de la sangre no puede existir, con lo cual van siempre, siempre, siempre juntos, y con la tensión emocional lo que hacemos es parar básicamente el chi del hígado. Y luego ya empieza la dieta irregular, por eso decía anteriormente que en la prevención, la alimentación. Bueno, pues soy muy reiterativa en esto, pero es el mejor ejemplo para mí, ¿no? Es el hecho de las ensaladas. Esta sociedad te está exigiendo pues que seas superwoman, perfecta, maravillosa, todo el mundo está con una dietas habitualmente muy generalizadas, pero que no contemplan el caso particular de cada persona. Entonces, bueno, pues no es que los vegetales sean malos, no. Para la medicina china, sobre todo, es que los vegetales son estupendos, pero siempre pasados por el fuego. Una ensalada es nefasta. Huyen, corren de ellas, ¿eh? O sea, es una cosa, les produce un terror porque produce frío para el cuerpo. Los productos lácteos pues tampoco son generadores de humedad, con lo cual todo aquello que nos genere humedad va a propiciar que nuestro chi tampoco se desenvuelva con lo mejor posible.
Y las grasas, bueno, las grasas, evidentemente en cualquier medicina se sabe que muy buenas no son, pero cuidado, necesitamos grasas, ¿eh? Que también esa mala alimentación de la lechuga o la falta de ciertas grasas va a tener un perjuicio. Se habla mucho de la grasa gris, alojada, bueno, pues en la parte por debajo de la cintura, que es necesaria para que la mujer se quede en estado, por ejemplo. Es decir, que no podemos eliminar las grasas de nuestro cuerpo. Y el agotamiento, pues por cualquier circunstancia, llámese trabajo o cualquier otra actividad, ¿no? Y siempre en medicina china también se habla del exceso de la actividad sexual. Todo ello va a generar una insuficiencia de yin de riñón o de hígado, o de ambos dos, ¿no? En el caso de la actividad sexual excesiva, pues tienen todo un tratado, ¿no? Al respecto. Pero, por ejemplo, son conservadores en invierno, hablan de menor actividad sexual. ¿Por qué? Porque el cuerpo está como más en introspección. Tú no puedes lanzar, ¿eh? Hay que guardar para cuando llega el verano poder soltar. Pero bueno, eso ya no vamos a entrar en detalles. Eso en cuanto, decíamos, a los prodromos. Cuando tengáis prodromos, pensad cada una de vosotras, pues en qué situación emocional se encuentra, qué ha comido durante ese mes, porque seguro que encontráis el porqué de esa situación nos genera mucho estrés. Por un lado, estamos estresadas y generamos la patología, pero esa patología nos genera todavía más estrés y el círculo es vicioso. Otro problema es la dismenorrea, por ejemplo, el dolor de ovarios cuando tenemos la regla. Si preguntarais a pacientes, como hago yo todos los días, ¿qué tal las reglas? Bueno, lo normal, ya, pero normal, ¿cómo lo defines? ¿Te duele? Bueno, sí, el primero, 2 días, 3, ¿por qué te duele? Bueno, es lo normal, ¿no? No. En China piensan que una regla jamás tiene por qué doler. En ningún momento. No tienen por qué ser. El dolor es alarma de. Luego, si te duele, algo está pasando. Perdonad. Pero aquí ya lo hemos asumido como que es lo natural. Entonces, pues cualquier tipo de dolor conlleva un estancamiento. Volvemos a lo que es la persona, el chi o la sangre. Y fijaos que siempre en etiología, si los online, supongo que también estáis viendo la presentación, aparecen las tensiones emocionales. ¿Cómo es posible? Es que somos emoción al final. Y donde no hay una infección de un patógeno externo, uno de los principales patógenos internos es la emoción, la gestión. Y nuestro dolor es aquello que en medicina alopática hablan de ello, el umbral del dolor. Claro que existe el umbral del dolor. Depende de cómo tú gestiones las emociones. El dolor, muchas veces dicen los chinos que el dolor es una emoción. Si no sabes gestionar una emoción, no vas a saber gestionar el dolor tampoco. A menor gestión, mayor dolor. Umbral del dolor. Está explicadísimo, ¿no? Pero claro, eso lo está produciendo, va a producir esas tensiones emocionales. Volvemos a la obstrucción, al estancamiento de chi sangre. Frío-humedad es prácticamente igual que el síndrome de premenstrual, ¿no? Los alimentos fríos hacen mucho hincapié
la insuficiencia de yang. El yang es calor, pues si no hay calor va a haber frío, va a haber estancamiento por frío de chi y de sangre. Cualquier agua, cuando llega el agua, cuando la metemos en el congelador, ¿qué hace? Quedarse bloqueada, parada. Pues a eso se refiere. El agotamiento por cualquier tipo de trabajo y las enfermedades crónicas. Aquí, evidentemente, también las enfermedades crónicas nos van a ir mermando la esencia, el chin, va a haber esa insuficiencia de riñón y de hígado y va a ocurrir que nos van a ir reduciendo, ¿no? Tanto el chi como la sangre nos va a poder doler más. Aquí tenéis, por ejemplo, también, después de hablar de ese principio con las menstruaciones, tenemos ciertas patologías durante las menstruaciones y llegamos al embarazo. Fijaos que a mí la imagen de esta mujer, ¿no? Con un bebé ahí dentro, me parece preciosa. Cómo dibujaron, cómo sabían, cómo ya vieron hace muchísimos años, ¿no? Ese proceso. Bueno, me parece mágico, e incluso como probablemente, porque no tengo la traducción de este texto, pero va haciendo el recorrido de un meridiano que probablemente, bueno, fuera para tonificar a la mujer mientras está en embarazo. Presupongo que es el de vejiga junto con el de estómago o algún punto de estómago. ¿Por qué? Para poder alimentar a su vez al feto. Por eso me parece tan maravilloso, ¿no? Como a través del cuerpo de la mujer estamos dando alimento a otro ser. Bueno, pues en la concepción es lo mismo. Lo vital es el aporte de sangre y de esencia. El fuego de Min Men, que dijimos que estaba en el punto Dumai 4. Las funciones correctas del hígado y riñón, sin ellas es difícil que llegue a término. Y la correcta circulación de Renmai, ese meridiano que puse al principio, junto con el de Chongmai. También la medicina china durante el embarazo se puede punturar, simplemente hay unos puntos que evidentemente están prohibidos. Todo aquellos que están sobre el abdomen ya no se punturan, se va a puntos más alejados, incluso de Renmai o de Chongmai se pueden tranquilamente punturar, pero ninguno de ellos que esté sobre el abdomen. Y hay unos puntos muy, muy, muy prohibidos que producen aborto, que tenéis aquí. El intestino grueso 4, bazo 6, vesícula biliar 21, vejiga 60 y vejiga 67. Son puntos que precisamente por ser abortivos favorecen, porque lo habréis oído, la inducción al parto. Y además de la inducción, todo el proceso del trabajo del parto. Todos hemos oído también cómo la medicina china puede, cuando el bebé no está encajado y está ya sobre la 38 semana, 37, 38 semanas, cómo se intenta que dé la vuelta y encaje en el canal del parto con el punto vejiga 67, moxándolo. La verdad es que con insistencia tiene muy buen resultado. Hay veces que es como mágico, ¿no? Y que el bebé se encaje y que empiece el trabajo del parto, porque con ello, primero y muchas veces vamos a evitar una cesárea y por otras hay ciertos estudios que están hablando en un hospital, bueno, en un centro, digamos, de partos, en Madrid, se está comprobando cómo ayudando con acupuntura
ha bajado la tasa de utilización de oxitocina en un 80%, con lo cual es maravilloso que los partos sean más naturales de lo que nos tienen acostumbrados desde hace unos años, que oxitocina, pero vamos, a unos niveles altísimos, o cesárea, que va rápido, ¿no? Pues ya se está midiendo y estos puntos precisamente prohibidos durante el embarazo dan muy buen resultado por la inducción al parto. Aquí tenéis un pequeño esquema de cómo fluctúan, ¿no? Todas las hormonas a través de nuestro maravilloso mes, lo que es bien sabido por todo el mundo, que cada semana es diferente y estamos distintas. Por eso la mujer es tan complicada, porque es una realidad física. No es que estemos fatal, no. Es que nosotras tenemos que irnos adaptando y si no somos conscientes de que cada semana de nuestro mes es distinto, nos cuesta mucho trabajo. La verdad es que decimos que los demás nos tienen que entender, comprender, mirar, pero las primeras que deberíamos entendernos, comprendernos, somos nosotras, saber qué le está ocurriendo a nuestro cuerpo y darnos una tregua nosotras mismas, porque todos los días no son iguales y desde luego en la mujer mucho menos. Tienen una incidencia terrible, ¿no? Las diferentes hormonas en nuestro cuerpo. Yo es que reivindico, ¿no? Todo este proceso hormonal muchísimo. Perdón, creo que la foto. Ah, es que no pasa. Hazla, por favor. Nada. Para estos embarazos. Al final puede haber muchas causas porque no te quedas en estado, evidentemente. Pero en España, como en todo Occidente, y cada día más se están viendo que el frío de útero. Pero por lo que os decía, porque ya yo creo que a veces la ropa no nos acompaña mucho, la forma de vestir, ¿no? Entonces no nos acompaña el hecho de eso que os decía, el pelo mojado, el todo vale. Evidentemente, si vas al gimnasio, sales recién duchada, no te vas a parar a secarte el pelo. Bueno, pues todo esto que parece que no tiene una consecuencia, sí que la tiene y mucho, ¿no? Entonces se produce con el frío en el útero una esterilidad primaria. Hay muchas veces, en muchas mujeres, que no les viene la regla desde el principio. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Puede haber ciclos retrasados, escasos y con pequeños coágulos. El dolor que desaparece con calor, está claro que si hay un dolor que desaparece con calor es porque hay un frío. Es una regla básica. Podemos reconocer, y si os fijarais cuando vais, si es que vais en transporte público, las caras de las personas pálidas. Ese color sonrosadito en las mejillas, gustosito, bonito, cada vez hay menos. Estamos agotadas. Se nos mire por donde se nos mire. Bueno, pues la cara es pálida. Hay otra cuestión que, según preguntas en consulta, ¿cómo tienes las lumbares? ¿Qué sensación? Eso de, ¿te duelen? No, pero es un gesto de, ¡ay! Te estiras, ¡ay! Bueno, pues eso ya es una clara insuficiencia de riñón. Y cada día hay más porque estamos tirando en exceso de nuestro cuerpo. Ya os he dicho, lengua pálida, la capa puede ser blanca y espesa, el pulso débil. Una cosa es ser débil, tiene poca frecuencia, despacio, pero está tenso. El frío produce tensión. Es diferente para los que hayáis estudiado algo ya de medicina china, o estéis en primero y hayáis visto los pulsos. No es un pulso de cuerda, es un pulso tenso, es diferente.
y se ve muy bien cuando hay frío en la persona. Pues sobre los principios está claro, habrá que calentarla, habrá que tonificar ese yan de riñón, quitar el frío y calentar el útero. Más que yo a veces digo, no hay que dispersar tanto el frío, sino que hay que dar calor. Cuidado con el dispersar. ¿Qué vas a tirar el frío? No. Si hay un útero frío, mejor es dar calor. Y bueno, es bien sabido para el dolor, todas las mujeres, pues ponte la mantita caliente, un saquito de semillas ahora y se te pasa útero frío. Bueno, bueno, esto es también de clase de ginecología, con lo cual aparecen unos puntos. Vosotros todavía no habéis llegado a ello. En la insuficiencia de sangre, el ciclo aquí sí que se ve que está retrasado. Si tú tienes poca sangre, el cuerpo se va defendiendo y no va a tirar lo que no tiene, lo que tiene escaso. Una de las manifestaciones más claras es que en la anorexia a las niñas se les retira la regla. No pueden el cuerpo ya tirar lo que no tiene, evidentemente. También es escaso y es pálido, es una sangre muy aguada, digamos, ¿no? De un color rojo no brillante, muy poco rojo. También estás pálida, claro. Pero aquí, cuando aparecen patologías de sangre, aparecen los mareos, los vértigos, la visión borrosa, porque dices, ¿cómo puedo saber si tengo frío o... Pues cuando falta sangre, por ejemplo, la visión borrosa, que no ves bien, ¿por qué? Sabéis, no sé, los que ya hayáis cursado primero, que el hígado, la manifestación externa son los ojos. Luego, sí, si al ojo, perdón, no le llega bien la sangre, tú vas a ver borroso. Por ejemplo, ¿no? Los mareos, por el mismo principio, si hay poca sangre, no llega hasta arriba y vas a sentir mareos. La medicina alopática, el mareo puede venir de cervicales, puede venir pues, de oídos, puede venir de muchas cosas, pero nunca habréis oído que tiene insuficiencia de sangre. Sin embargo, cuando hay anemia, la mujer, la persona, porque en este caso, en general, ¿no? ¿Cómo está? Puede tener vértigos, mareos. Entonces, es la no ascensión de esa sangre. La lengua sigue siendo pálida, evidentemente, en los dos casos, uno por insuficiencia de sangre o por insuficiencia de yang, pero el pulso es el que cambia. Por eso es muy importante en la medicina china el pulso, porque la lengua puede casi no cambiar, casi, pero sí el pulso. Cuando cuando hay insuficiencia de sangre, el pulso es rugoso. Yo aprendí con esta imagen que siempre repito, que es la de un río que lleva poco caudal, pero bastantes hojas, y al final las hojas se van quedando en el margen del río, y entonces el agua parece que cuando llega en la zona que se han depositado muchas hojas va pegando saltitos, y además se retrasa más el paso, le cuesta moverse, ¿no? Entonces va a dar un pulso rugoso. Y las mujeres siempre tenemos, o casi siempre, el pulso mucho más filiforme que los hombres, pero realmente se nota que debajo sientes nada, un hilo, un hilito. Y además cuando también, si además de insuficiencia de sangre tienes frío, es un hilo tenso, tenso, tenso. Es una cosa realmente desagradable de tocar. Por esa tensión y por algo tan... Es como pasar la mano por el canto de una hoja de papel que nos produce Burroughs o de un cuchillo, pues es una sensación muy desagradable. Pues la mujer tiene insuficiencia. En este caso, tonificaremos la sangre y la esencia. No es la esencia primigenia, evidentemente, la que traemos, porque esa ya, según vayamos gastando
casi digo, no vamos a poder recuperar, porque hay técnicas para esa recuperación, ¿no? De esa esencia primigenia, pero evidentemente cuesta mucho. Hay que dedicarse muy de lleno a ello, ¿no? A la esencia, pero sí vas a poder recuperar parte de esencia de tus órganos, porque al igual que cada órgano tiene su chi específico, también hay una esencia específica en cada órgano, con lo cual es así, puedes mejorarla, ¿no? Y reforzar el hígado y el riñón a través de esa esencia. Aquí, bueno, en los puntos de acupuntura, aunque no lo sepáis, hay una palabra en chino al final, Qigong, esta palabra, que es el palacio del niño, es un punto que la traducción es el palacio del niño, ¿no? O para el niño. Entonces, en la medicina china, que sepáis que justo el nombre de los puntos, ese significado quiere decir muchas cosas, entre otras para qué sirven, ¿no? Yo abogo también para que, bueno, no estudiéis mucho chino, pero os intereséis un poquito en a ver qué dice un ideograma o por qué se forma de esta manera o de aquella, porque luego nos sorprende y nos es mucho más fácil. Yo también eso digo, bueno, por lo menos aprender a utilizar un diccionario para poder ver ese nombre, porque es muy aclaratorio, mucho, es preciosísimo. Bueno, y dentro de lo que es el embarazo, pues digamos que también existe algo que es el no embarazo, la infertilidad. Tema candente en la actualidad. Lo paso un poco deprisa porque hay muchos motivos, pero sí que hay estudios sobre, por ejemplo, infertilidad, cuáles son las causas, ¿no? Yo cuando me vienen de todas formas a consulta para fertilidad, personas para apoyar, ¿no? Un sistema de fertilidad que están llevando en alguna clínica, lo primero que pregunto es, porque suele venir la mujer, y entonces yo pregunto, ¿y tu pareja? Y se me quedan un poco extrañadas en España todavía, me miran raro. Bueno, no saben un poco por dónde salir. Digo yo que será parte interesada en esto. ¿Por qué lo digo? Porque se está viendo que ya no es como antaño, o porque no se hacían pruebas, claro. La mujer era la responsable de. Estamos 50-50, al 50% de infertilidad, tanto por parte de ellos como por la nuestra. ¿Qué ocurre? Que, bueno, casi siempre la peor parte se la lleva la mujer en este caso, ¿no? Empezamos a hacer las pruebas a ellas y menos, probamos un par de veces, una inseminación, una FIV, pero a él le dejamos en paz y no empezar por los dos al tiempo, digo yo. Las pruebas tendrían que ir a la par, ¿no? Porque, como os decía, si esa mujer, después de 2 implantaciones, lo pierde, ya va sobre sí 2 abortos y su esencia ya está muy perjudicada. Con lo cual, por eso pregunto, y no es por molestar, sino para convencer que donde se estén haciendo esa fertilidad, pues insistan en que a él también le traten, ¿no? Básicamente, es por eso, ¿no? Hay muchas causas o razones, pero, por ejemplo, una de ellas, aunque esto lo cogí hace ya años, ¿no? De una encuesta, pone que la endometriosis, el 9%, creo yo que ya ha subido y muchísimo. La endometriosis, para mí, es un estancamiento de chi sangre, al fin y al cabo. Es un tan que llaman los chinos, ¿no? Y debido a la forma de trabajar actualmente la mujer, bueno, a toda la vida que lleva, pues esas endometriosis están haciendo estragos. Es una cosa. Todo el mundo tiene ahora endometriosis, con lo cual ese 9% ya se ha quedado obsoleto totalmente, ¿no? Porque evidentemente en las últimas
aunque tienen los valores o porcentajes más altos, ¿no? Sí, el síndrome de ovario poliquístico, ahí está bastante alto, ¿no? La insuficiencia ovárica prematura, pero evidentemente eso ya, bueno, pues es esencial, ¿eh? Eso no lo podemos evitar. O estructura, bien, vale. Pero al igual que el poliquístico está en el 30%, la endometriosis yo ya la pondría también muy alta. Bueno, decía lo del varón, decía lo de la mujer, porque la verdad es que es como, bueno, al ser madre y de 4 hijos estoy muy sensibilizada con el cuerpo de la mujer, de decir, oye, es que un embarazo conlleva muchas cuestiones y el estar abortando muchas otras. Y las clínicas de fertilidad te ayudan mucho, pero a lo mejor no ven ese lado emocional de la mujer tanto, ¿no? Y ya a mí, sin embargo, pues me genera muchas opiniones en contra, ¿eh? Lo voy a decir así. Bueno, el aborto espontáneo. Además de estos abortos por infertilidad, está el propiamente el que sufre la mujer en cualquier situación. Pues hay muchos estudios que hablan del porqué de los abortos espontáneos y el factor predominante para ellos es la edad. ¿Por qué estoy hablando tan despacio? Porque estoy buscando las palabras no hirientes. Es decir, ahora ya con la fertilidad, con las clínicas de fertilidad, todo vale. A cualquier edad podemos hacer lo que sea. No es verdad. Eso es un costo elevado. Porque ya os he dicho que el aborto se pierde mucha esencia, ¿no? Y porque cada vez que pasa, cuanto más años pasen, más difícil es para la mujer quedarse en estado. Y hay estudios que lo avalan. Al final, pues pueden ser malformaciones, pueden ser cualquier cosa. Una vez hechos los cariotipos, ver qué malformaciones puede haber, ¿no? En los óvulos o en el esperma para que no se pueda llevar a cabo la gestación, los años son definitivos. Bueno, aquí tenéis varias formas de técnicas como tal, reproductivas, ¿no? La inseminación, y por eso lo ponía, antes os decía que el hombre también tiene que venir a nuestra consulta. Y de hecho he tenido pacientes varones con falta de motilidad y de cantidad y ha mejorado. Han mejorado y han tenido hijos. Es decir, si cuando van a hacer una inseminación se puntura al varón, la motilidad es mucho mayor, incluso la cantidad. Y como se hace en una semiografía 48 horas antes de sacar el esperma para poderlo implantar, aumenta. Si tú has punturado el día de antes, aumenta casi el doble. No les punturas, vuelve a caer, porque me ha ocurrido varias veces. Es algo que podemos constatar con las mediciones. Por eso hablo de que a él, por favor, decid a los pacientes que vaya la pareja, ¿no? Y bueno, como en toda la medicina china, hablando ya en términos chinos, puede haber una esterilidad por una insuficiencia yang de riñón que va a producir ese frío en el útero, por insuficiencia yin del riñón que se produce por una mala nutrición. O también está el fuego por insuficiencia, pero bueno, todo esto, si no sabéis medicina china, entre la insuficiencia o el exceso, lo dejamos ahí. Puede ser el bloqueo de chi de hígado, que son las emociones, humedad, humedad, lo que os decía del pelo mojado, por ejemplo,
e incluso las emociones. Llegado a un punto de estancamiento de emociones, de producir consolidado en el tiempo, ¿no? Esa humedad se va como desinsificando y están. También si comemos, como pongo aquí, caliente y picante, comidas con mucha grasa, el picante hace que se sequen los líquidos orgánicos. Cuando se secan los líquidos, algo se consolida, se queda seco. Mal también. Y esa estasis de sangre por frío. Serían las más habituales, ¿no? Para una infertilidad. Dices, claro, ¿y dónde pones los años? Pues en la insuficiencia yan de riñón. Va a ir bajando y en la insuficiencia yin de riñón. Si no tenemos, como dije al principio, ese yuan yin y ese yuan yang renal bien, porque nos guste o no, con los años vamos a la baja, pues vamos a tener menores posibilidades, ¿no? Pero sí, los años los dejo en la insuficiencia de yang o de yin. Y bueno, la tercera. Decía al principio que estábamos hablando de las 3 etapas de la mujer. Hemos hablado ya de la menarquia, del periodo central, los embarazos o no embarazos, y ya llega la menopausia. Una parte de nuestra vida que no sé, en Occidente como que no se lleva muy bien, sin embargo en China es maravillosa, es la etapa en la que la mujer ya no es la hija de, no es la esposa de, no es la madre de, ahora soy yo. Es la segunda juventud. Y además te sientes tan maravillosamente liberada de tanta responsabilidad que eres capaz de poder ir cambiando y haciéndote feliz a ti mismo. Es maravillosa. Bueno, como todo en la vida tiene su lado bueno o malo, o positivo, negativo, o ambos lados de la moneda. Yo no digo ni bueno ni malo, pero ocurren ciertas cosillas. Como decía antes, por edad, pues esa esencia, ese yuan yin y yuan yang van a ir bajando. Entonces tenemos, pues eso, lo que dice la medicina alopática, nuestra osteoporosis, nuestra falta de memoria. Eso ocurre, eso es una realidad, ¿no? Pero que hay que aprender también a gestionar y saber dónde se está. Bueno, pues en este texto os voy recordando que son periodos de 7 años. Es verdad que 7, o sea, vas multiplicando por 7 y te vas dando cuenta que está la menarquia y que la menopausia vuelve a ocurrir alrededor de los 49 años, 50, en el periodo de 7 años, ¿no? Aquí, ¿qué ocurre? Que se va, nuestro bazo estómago, lo que comemos, genera nuestro filo posterior, es decir, lo que somos, ¿no? Y en esta época de nuestra vida, de la menopausia, pues va entrando como en una pequeña insuficiencia el bazo. Y va generando esa falta de memoria inmediata, no del tiempo. Por eso, además, todas las personas mayores se acuerdan mucho de su juventud, pero no de lo que he comido hoy. Pues nosotros nos llega con la menopausia, se nos adelanta esa falta de memoria, pero hay recursos para evitarla. Entonces, pero bueno, se va notando. La insuficiencia básicamente es de yin, de líquidos. De ahí los líquidos orgánicos, digamos, que son de naturaleza yin. Con lo cual, al haber menos yin, hay más yang, los sofocos. Generamos esos calores y además generamos esas explosiones también. La forma de hablar, la agitación. Yo cuando veo a las mujeres, ¿no?, con el abanico aquí en España, dale que te pego, en cualquier lugar y circunstancia, dices, madre mía, pobrecita, qué mal lleva la menopausia, porque es una realidad.
que ante la insuficiencia de yin aparece el exceso de yang, ¿no? Por ejemplo, nuestra agua celestial, el Tien Kui, es lo que desaparece, ya no tenemos menstruación. Pero, como os pongo aquí en esta otra diapositiva, ¿no? En China es que lo celebran cantando, bailando y buscándose entre ellas. Son muy felices las mujeres chinas a esta edad, porque de verdad ya dejan a cada uno vivir su vida, hablaremos de hijos, y empiezan a vivir la suya propia. Y bueno, poco más. O sea, aquí voy diciendo lo que os he comentado, ¿no? La insuficiencia de yin va dando paso a ese exceso de yang. Y poco más. Habrá al final, pues claro, hay esa insuficiencia primaria de yin que se genera ese yang. El yang, digamos que va cada vez un poco más alto, pero se va como alargando o aumentando, mejor dicho, esa distancia entre ellos, y llega un momento que el yang, claro, no sujeta el yin, no tiene base. Y entonces llegamos a un momento en el que sí, ya, pues nos hemos vuelto realmente mayores. Pero hay un momento desde la menopausia a esa otra etapa ya de personas muy mayores que tenemos que aprender la mujer a disfrutar. Y bueno, hasta aquí ha llegado esta pequeña presentación. Esta parte de la menopausia la he sacado de un libro de esta doctora. Es preciosísimo. Bueno, habla de las 3 etapas de la mujer. En ella me basé porque es un libro que me encanta, que me parece muy divulgativo y porque te hace sentirte bien, de decir, no, todo lo que yo voy sintiendo, experimentando a lo largo de mis días y que está en todas nosotras. Si nos fijáramos, nos ayudaríamos un poquito más en cada proceso del día a día. Así que nada, daros las gracias a todos por estar acá y espero que os haya gustado. Hasta otra tarde o día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, por favor. Si alguien quiere preguntar algo. Y no sé No si lo en sé. casa hay alguien que quiera preguntar, pues está a tiempo de hacerlo. A ver qué. Maribel me va a ayudar en esto. De nuevo. Bueno, en principio parece que no hay ninguna pregunta. Pues nada, que muchas nada, gracias a todos. De nuevo. Pues nada, gracias Hasta otro día. a todos los asistentes.